Cuando se traslada Paraíso, se traslada Hojarrás hacia donde hoy se asienta Paraíso, se traslada con sus ritos y sus mitos, con todas estas costumbres. Y ya Cartago, que es una población, una ciudad más española, no tiene ese tipo de prácticas ahí, no tiene ese tipo de curanderos, sino que la gente de Cartago vienen a Paraíso, como en otros tiempos asistieron a Hojarrás cada vez que ocupaban un curandero de estos. Entonces se empieza a decir que en Paraíso vamos donde el brujo, vamos donde los brujos. Es cuando se empieza a darles el mote, a darnos el mote a nosotros los paraísos de brujos. Un mote que con el tiempo fuimos adoptando y fue siendo parte de nuestra idiosincrasia. A final de cuentas nos identificamos y todavía hoy, cientos de años después, nos seguimos identificando con el mote de brujos. Las creencias abandonadas, y entonces en esos tiempos la gente viajaba a caballo y llegaban allá a Cartago contando que les habían... Y entonces ya se le llamaba la casa de las brujas. Allá atrás del cementerio había una casa abandonada, lo mismo, cuando uno estaba chiquillo pasaba por ahí, le tiraba piedras en el techo y eso para asustar a las brujas. Todas las casas abandonadas, todo este tipo de historias que se fueron entrelazando, se fueron tejiendo, reafirmaron esa situación, y para que nosotros fuéramos adoptando en nuestra idiosincrasia el mote de brujo. Con respecto a la brujería, yo estaba hablando hasta ahora del mote y del por qué nos empezaron a llamar brujos y dándole el motivo al curanderismo. Por ejemplo, era que el curandero olía los orines del paciente y según el dulzor del olor se daba cuenta si estaba padeciendo de diabetes, ¿verdad? Aunque no lo podía llamar de esa manera, pero todo eso existía. Entonces, al principio, esos curanderos, el paciente iba por cuestiones de salud. Todo este tipo de práctica ha ido cambiando con el tiempo, y como la religión siempre ha estado en contra de estas situaciones, las personas que practican ahora, en su mayoría, tienen altares con imágenes religiosas. O sea, ha ido terminando, como en otros países, en otras islas del Caribe, ha ido terminando en un tipo de santismo. El paraíso se fue dando tanto la situación que la iglesia tuvo que aceptarlo. Tuvo que aceptar que a nosotros los paraísos nos dijeran brujos. Entonces se da algo muy curioso. En los años 60 se demuele el templo anterior y se construye una iglesia que es la anterior a la que está actualmente, a la que está en construcción actualmente. Y en una parte de la iglesia anterior, lo que era la casa cural, quedó ahí, ya, todavía, una parte de la construcción vieja. Y los paraísos, como decían nuestros antepasados, pusieron ahí una cocina, un salón de juegos, ahí se jugaba lotería, se jugaba los mecates, se jugaba varias cosas, se hacían rifas, se hacía un montón de actividades para financiar la finalización de la construcción de la iglesia. Entonces, la casa cural vieja se toma para eso, ya está la casa cural nueva, y esa parte de la construcción vieja que quedó ahí se utiliza para eso. Y los paraísos de ese momento, estamos hablando del año 1970 al 72, por ahí, los paraísos le ponen como nombre La Brujita. Y la iglesia tuvo que estar de acuerdo. La costumbre de ponerle a los negocios en Paraíso algún nombre que tuviera que ver con ese mote que teníamos o que tenemos. Entonces apareció el almacén La Brujita, apareció Pulpería El Embrujo, apareció las canchas Las Brujas y todas estas situaciones, que el equipo de fútbol de Paraíso tuviera
una bruja en su emblema, y todas estas cuestiones se vinieron a raíz de que la idiosincrasia del paraiseño adoptara para sí mismo el mote de brujos. Paraíso, paraíso. Buenos días a todos. Como oyeron, mi nombre es Edgar Pigado. Y sí, yo no soy historiador, pero soy un aficionado a eso de estar enterado de las cosas que han pasado en este pueblo. Encantado de haber sido parte y sobre todo encantado del producto final de este proyecto lindísimo. Jairo, te felicito, y porque es de mucha importancia rescatar esta situación de la idiosincrasia del paraíso. Alguien me llamó la atención por ahí un día de estos y dijo que aunque la costumbre fuera esa, la ortografía tenía que estar primero, pero bueno, a mí me da la gana seguir diciendo paraíso. Yo soy paraíso. Y esa idiosincrasia que se fue imponiendo con el tiempo, y aunque fuera hasta en contra de lo que pensaba la iglesia, porque la iglesia luchaba en contra de todo lo que tuviera que ver con la idea de la brujería. Por eso los indígenas utilizaban esa medicina natural no científica, pero de ahí ellos tenían sus creencias en sus dioses y en todas esas cosas. Entonces, cuando utilizaban esa medicina, pedían o le mencionaban a sus dioses, y eso era lo que la iglesia no quería. Y sin embargo terminamos en contra de todo eso, aceptando el mote y llamándonos brujos con mucho orgullo. Ahora mencionaron algunos sobrenombres, y sí, aquí habemos muchos con diferentes sobrenombres. Habemos cuchos, habemos picheles, habemos toitas, pichos, y no sé cuáles otros nombraron ahí. Pero no se nos olvide que todos somos brujos. Felicidades, Jairo, gracias.